Es miércoles 13 de diciembre de 2006 y en una aldea rural de un estado del noreste de la India, un grupo de hombres armados había recibido una orden oficial de disparar a matar contra el fugitivo más buscado, Osama Bin Laden. Solo unos días antes, Bin Laden había matado brutalmente a otra mujer inocente del pueblo y durante meses había estado aterrorizando a toda la región. Este fue el momento en que las autoridades finalmente decidieron ponerle fin. Comienza una intensa operación de búsqueda que dura los siguientes 5 días, hasta que finalmente alguien localiza su escondite cerca de una plantación de té. Los oficiales, seguidos por una gran multitud de aldeanos, rodean el área, encendiendo fogatas, explotando petardos y tocando enormes tambores, creando una especie de muro de ruido y caos para sacar a Bin Laden de su escondite. Y finalmente el rey del terror sale. De pie en la entrada de la plantación está el líder de los hombres armados, apuntando un rifle calibre 400 directamente al frente. Pero en el momento en que Bin Laden se da cuenta de lo que está pasando, explota de rabia y carga directamente hacia el oficial. El oficial abre fuego. El disparo impacta en los últimos segundos, a solo unos metros de distancia, momentos antes de que él mismo se convirtiera en la siguiente víctima del letal terrorista. Es intenso, ¿verdad? Sin embargo, hay un detalle en toda esta historia. Este Bin Laden pesaba alrededor de 15,000 libras y medía casi 10 pies de alto, y no solo eso. La mayoría de las veces, colgando de su cara, tenía colmillos en forma de lanza que por sí solos llegaban a medir hasta 8 pies de largo. Sí, eso merece una pausa. Capaz de empalar a sus víctimas vivas, literalmente, si es que no están siendo aplastadas o atravesadas por los colmillos hasta morir. Conozcan al que hace temblar la tierra, el elefante asiático. Durante una mortal oleada de destrucción que duró casi 2 años, de 2004 a 2006, el elefante Bin Laden mató al menos a 27 aldeanos antes de ser finalmente abatido en ese dramático encuentro. Pero sorprendentemente no fue el único elefante al que le dieron ese nombre. Otro elefante llamado Osama Bin Laden mató a unas 11 personas y dejó gravemente heridas a decenas más en 2008 en un estado del este de la India que limita con Bengala Occidental, que también es la región que alberga una de las poblaciones más densas de elefantes salvajes del país. A un otro elefante llamado Bin Laden mató a 5 personas antes de ser capturado y mantenido en cautiverio hasta que murió en 2019. Pero todos estos incidentes juntos palidecen en comparación con lo que sucedió a principios de 2026. Las siguientes imágenes capturan a un elefante macho fuera de control, embistiendo hacia cientos de aldeanos y funcionarios forestales que solo unos momentos antes habían estado tratando de ahuyentar al animal. En cambio, se dio la vuelta y los atacó. Mientras el enorme animal se acerca a la multitud que huye, de repente atrapa a un hombre y lo pisotea brutalmente, golpeándolo contra el suelo. Informes posteriores confirmaron que la víctima era el jefe forestal que había llegado de Bengala específicamente para encargarse del elefante rebelde. Pero aún más inquietante que estas imágenes es el contexto y los detalles detrás de este encuentro. Y créeme, no es para personas impresionables. Llegaremos a eso en un momento, pero primero, demos a estas bestias imponentes la introducción que se merecen. Elephas maximus, también conocido como el elefante asiático, es el animal terrestre más grande de Asia y el segundo animal terrestre más grande del mundo. Se encuentran distribuidos por todo el sur y sureste de Asia, desde la India en el oeste hasta Borneo en el este, y desde las estribaciones del Himalaya en Nepal al norte hasta las islas de Sumatra en el sur. Estos gigantes ocupan paisajes que van desde las llanuras bajas al nivel del mar hasta regiones montañosas que superan los 10,000 pies de alturas. Una vida en llanuras y montañas a tales alturas es aún más impresionante cuando se toman en cuenta sus enormes proporciones. Los machos adultos, también llamados toros, pueden alcanzar alturas de 9 a 12 pies y pesar desde 8,818 libras hasta un máximo de 15,432 libras. Las hembras son aproximadamente un 15% más pequeñas en todo su rango. Con esta clásica estructura y apariencia de elefante tipo tanque, la parte más destacada de su aspecto es su enorme trompa. También llamada probóscide, este enorme apéndice termina en una punta similar a un dedo, lo que les permite agarrar y hacer rodar objetos tan pequeños como un grano de arroz, casi como si fuera una mano completamente funcional. Compuesta por alrededor de 50,000 músculos, la trompa por sí sola puede pesar hasta 400 libras y contener hasta 2 galones de agua a la vez. Y por supuesto, con una nariz así, su sentido del olfato es simplemente increíble.
llena de alrededor de 2000 receptores olfativos, más del doble que los perros y 5 veces más que los humanos. Estos grandes y robustos conductos nasales les dan a los elefantes el sentido del olfato más fuerte del reino animal. No solo un elefante puede oler una fuente de agua a hasta 12 millas de distancia. También pueden distinguir entre olores sutiles muy similares, como identificar el alimento específico que prefieren sobre una planta parecida, o incluso cantidades mayores y menores de comida en presencia de otro olor fuerte que intenta enmascararlo. Este extraordinario sentido del olfato también es una forma clave en la que los elefantes se comunican entre sí, detectando señales químicas que quedan en las heces y la orina. La comunicación, de hecho, es una de las habilidades más complejas y altamente desarrolladas en el mundo de los elefantes. Además de depositar y detectar estos químicos, un elefante asiático se comunica de muchas otras maneras también, desde señales visuales como agitar sus enormes orejas o adoptar posturas específicas para producir todo tipo de ruidos y llamados, como el clásico trompeteo, gruñidos o chasquidos dependiendo del estado de ánimo, hasta incluso emitir señales infrarrojas de baja frecuencia que son inaudibles para los humanos. Pero quizá la forma más asombrosa de comunicación de los elefantes ocurre de una manera que nunca esperarías. Literalmente pueden escuchar a través de sus pies. Para comunicarse a través de enormes distancias, los elefantes golpean el suelo con sus enormes pies acolchonados, enviando poderosas vibraciones sísmicas a través de la tierra, casi como pequeños terremotos. Estas ondas pueden viajar hasta 20 millas antes de que otro elefante las perciba, usando nuevamente sus pies. Para lograr eso, un elefante se inclina hacia adelante y pone más peso sobre sus patas delanteras, presionándolas firmemente contra el suelo, casi como si alguien pusiera su oído contra una pared para escuchar mejor. Una vez que las vibraciones entran por los pies, viajan a través de los huesos de las piernas, pasan por los hombros y el cráneo, y finalmente llegan al oído interno mediante la conducción ósea. Además de mantenerse en contacto entre sí a través de estos métodos poco convencionales, un elefante asiático pasa casi 19 horas al día solo comiendo. Estos gigantes son mega herbívoros y pueden consumir hasta 150 kilos de materia vegetal cada día, alimentándose de al menos 112 especies diferentes de plantas. Mientras hace esto, su trompa realiza la mayor parte del trabajo de agarrar, jalar y guiar la comida hacia la boca. Pero a veces también utiliza sus enormes patas para aplastar y descomponer plantas más duras antes de comerlas. Estas enormes criaturas también adoran el agua. Les encanta bucear, nadar y rociarse entre sí con sus trompas, a menudo jugando durante largos periodos de tiempo. El agua en realidad les ayuda mucho porque bajo el inmenso peso de su cuerpo, sus articulaciones soportan una gran carga en tierra, y la flotabilidad del agua les da un alivio muy necesario. Tan solo en estas actividades, un elefante asiático puede usar hasta 80 galones de agua, además de beber entre 21 y 52 galones adicionales cada día para mantenerse hidratado. Su piel excesivamente arrugada y suelta también atrapa agua y lodo, permitiendo que el elefante se mantenga fresco e hidratado bajo el sol ardiente mucho después de haber terminado de bañarse. Y a pesar de parecer una armadura gruesa, su piel es sorprendentemente sensible y puede detectar algo tan pequeño como una mosca posándose sobre ella. Sin embargo, en la naturaleza implacable, la función más importante de la piel de un elefante asiático es la protección. Protege los órganos vitales del animal de mordidas y ataques. Por supuesto, con un cuerpo tan masivo, los elefantes ya son prácticamente intocables para la mayoría de los depredadores. Aún así, si ocurre un enfrentamiento inesperado, esta piel dura y correosa es lo suficientemente fuerte como para resistir impactos de balas de pequeño calibre, así como las garras y dientes de casi todos los grandes depredadores. Pero de nuevo, prácticamente cualquier encuentro entre un elefante asiático adulto y un depredador de la cima de la cadena alimenticia, como tigres o leopardos, termina viéndose así. El gran felino sale de entre el pasto alto, gruñéndole al imponente elefante, tratando de verse intimidante. Pero todo lo que se necesita es un retumbo grave del elefante y un par de pasos pesados hacia adelante. Y de repente estos supuestos superdepredadores deciden que tienen otro lugar al que ir. Mientras tanto, este felino adulto literalmente fue ahuyentado por un elefante bebé barritando. O sea, vamos, hombre, ni siquiera es un adulto. Eres un maldito tigre. Pero ya hablando en serio, no siempre es así como sucede. En ocasiones muy raras se sabe que los tigres han atacado y matado crías de elefante, especialmente cuando están aisladas. En 2011 y 2014 incluso hubo incidentes registrados de tigres matando elefantes adultos. Se dice que uno de ellos fue superado por un grupo de varios tigres trabajando juntos. De manera similar, los cocodrilos también pueden representar una amenaza seria para las crías de elefante,
especialmente cuando estos enormes animales se están bañando y chapoteando en los ríos sin preocuparse por nada. Esta enorme madre vio que se acercaba el peligro a su recién nacido e inmediatamente lo enfrentó, pisoteando, pateando y advirtiendo al desagradable reptil hasta que se acobardó y se fue. Esta capacidad de intimidar se vuelve una locura cuando tomas en cuenta sus colmillos. La mayoría de los machos de la especie desarrollan sus dientes incisivos durante toda su vida, los cuales eventualmente empiezan a sobresalir de sus bocas. Estos colmillos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de largo y pesar hasta 45 kilos cada uno, a veces hasta 68 kilos. Y estos no son solo dientes pesados. Son armas hechas de marfil sólido, recubiertas de esmalte y enriquecidas con colágeno. Son afilados, duraderos y lo suficientemente flexibles como para absorber y producir una fuerza increíble sin romperse. Con estos colmillos, que son verdaderas lanzas, los elefantes asiáticos pueden arrancar árboles como si fueran simples palos y voltear rocas que pesan más de 300 kilos con facilidad. Está de más decir que ningún depredador en la Tierra tiene oportunidad alguna contra el impacto de estas cosas mortales. En julio de 2021, una tigresa de 10 años fue encontrada muerta a lo largo de una senda de elefantes en la India. Según los informes, fue atravesada por los colmillos y aplastada tan brutalmente que su columna vertebral se partió en un enfrentamiento con una manada. De manera similar, en 2017, un leopardo en Bengala Occidental intentó cazar a una cría de elefante de un grupo cercano, pero cuando su ataque falló, la manada enfurecida contraatacó. En un intento desesperado por salvarse, la felina aterrorizada trepó apresuradamente a un árbol enorme. Pero los elefantes adultos enfurecidos no habían terminado. Un elefante de un solo colmillo arrancó todo el árbol de raíz, luego envolvió a la leoparda con su trompa y la arrojó al suelo con tanta fuerza que mató al pobre depredador en el acto. Curiosamente, este tipo de ataques de represalia no son inusuales en los elefantes asiáticos. El cerebro de un elefante pesa alrededor de 11 libras, lo que lo convierte en el cerebro más pesado de cualquier animal terrestre. Es aproximadamente 4 veces más pesado que el cerebro humano y contiene alrededor de 257,000 millones de neuronas, casi 3 veces la cantidad que se encuentra en los humanos. Por eso, se les considera entre los animales más inteligentes y conscientes de sí mismos en el planeta. Desde demostrar tristeza y duelo, como enterrar a sus muertos y visitar repetidamente sus restos, hasta mostrar habilidades de aprendizaje notables, como pintar, tocar instrumentos musicales, usar herramientas, imitar sonidos humanos, e incluso entender partes del lenguaje humano. Estos gigantes poseen una de las mentes más asombrosas del reino animal. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta cognición aparece en 2 emociones muy poderosas: la compasión y su opuesto, la venganza. Al igual que las ballenas, los elefantes asiáticos se ayudan regularmente entre sí en su vida diaria, colaborando en la crianza, protegiendo a las crías y cuidando a la manada. Pero más allá de eso, estos gigantes también han mostrado una amabilidad sorprendente hacia otros animales. Un ejemplo notable provino de la India, donde un elefante estaba ayudando a los aldeanos a levantar troncos pesados y colocarlos en hoyos previamente excavados bajo las instrucciones de su entrenador. Pero cuando llegó a un hoyo en particular, el enorme elefante de colmillos de repente se negó a soltar el tronco. Por más que el entrenador insistiera, el elefante no obedecía la orden. Cuando el entrenador finalmente fue a revisar el problema, descubrió la razón: un perro estaba durmiendo dentro de ese hoyo. Sin embargo, debido a su hipocampo bien desarrollado, esa misma mente poderosa también puede retener experiencias dramáticas durante años. En una aldea del este de la India, se informó que una mujer de 70 años tuvo un conflicto con un elefante que finalmente la mató. Pero la historia no terminó ahí. Mientras se celebraba su funeral, el elefante furioso apareció de repente en la reunión y también pisoteó su cadáver. Aparentemente aún no había terminado con el enojo que sentía hacia la mujer. Llevando esta venganza un paso más allá, algunos elefantes incluso se vuelven agresivos contra los humanos en general después de haber experimentado maltrato en el pasado. Esto es exactamente lo que pasó con el elefante macho agresivo en este video. Después de ser separado de su manada, justo en medio de la temporada de apareamiento, este elefante de un solo colmillo se desató en una furia mortal. En solo una semana mató al menos a 22 personas moviéndose de aldea en aldea, eligiendo y matando deliberadamente a sus víctimas. Se dice que una de ellas fue un bebé, que según testigos fue empalado vivo en su colmillo cuando el macho irrumpió en una casa. Los aldeanos, siguiendo a un oficial forestal en el video, intentaban ahuyentar al animal, aparentemente hacia un lugar más seguro para abatirlo,
Pero en vez de eso, el macho volvió a embestir, hiriendo gravemente al oficial. Y aún ahora sigue suelto. Algunos elefantes rebeldes, como estos a finales de los 90 y principios de los 2000, eran conocidos por saquear cabañas donde se fermentaba cerveza, bebiendo varios galones de una sola vez. Estos elefantes ebrios luego irrumpían en aldeas y pueblos cercanos, pisoteando y ensartando con los colmillos a las personas hasta matarlas. Cada año, en toda Asia, alrededor de 400 a 600 personas mueren en estos encuentros. Mientras que se destruyen cultivos por un valor de hasta $3 millones, los aldeanos a menudo matan elefantes en represalia, lo que provoca aún más ataques por parte de animales vengativos, creando un círculo vicioso que aumenta el número de muertes en ambos lados, pero por supuesto afecta mucho más la cantidad de elefantes. Suma eso a las otras amenazas para su supervivencia, la pérdida de hábitat, la caza furtiva ilegal por su carne, cuero y marfil. Y no es de extrañar que el elefante asiático esté catalogado como en peligro de extinción por la lista roja de la UICN. Con solo entre 26.000 y 30.000 individuos vivos hoy en día, para empeorar las cosas, su tasa de reproducción es una de las más lentas de todo el reino animal. Mientras que un elefante promedio puede vivir alrededor de 60 a veces incluso 80 años, una hembra solo da a luz a una nueva cría cada 4 o 5 años. Después de alcanzar la madurez sexual alrededor de los 10 a 12 años, un elefante asiático macho entra en un estado conocido como must aproximadamente una vez al año. Durante este periodo, su producción de testosterona se eleva hasta casi 100 veces el nivel normal y se vuelve extremadamente agresivo. Estos machos furiosos y enfurecidos pelean entre sí, chocando colmillos y lanzando su enorme peso, mientras también envían y reciben señales químicas para comunicarse con las hembras sobre si están listas para aparearse. Una vez que eso sucede, comienza uno de los embarazos más largos de cualquier mamífero, que dura entre 18 y 22 meses. Después de eso, nace una cría que pesa alrededor de 220 libras. Sin embargo, hasta que este bebé termina el periodo de destete, que dura entre 3 y 5 años, una elefanta no vuelve a reproducirse. Una madre dedicada, ¿verdad? Pero ya sabes, ella todavía tiene deseos, así que a menudo se ha visto a estas hembras frotándose con sus trompas y a veces entre ellas, especialmente en centros de cautiverio. Sí, de todos los datos fascinantes sobre el majestuoso elefante, ese es con el que terminamos. Fantástico. Nos vemos en el próximo.